Hola, soy Señor Twin y bueno, en este video quiero enviar un mensaje a todos y todas las y los catequistas. Hace un tiempo, como persona joven, parte de la Iglesia Católica, he venido observando de que cada vez hay menos jóvenes, menos niños e incluso menos personas en la Iglesia. Los porcentajes se van reduciendo de personas que asisten a la Iglesia. Lo podemos comprobar, por ejemplo, cada domingo. Se ve que normalmente son solo personas mayores las que asisten y no hay casi ya personas jóvenes. Y yo como persona joven, al ver este, llamarlo así, fenómeno, pues me he planteado a observar, bueno, qué es lo que está pasando, por qué es que está pasando eso. Y bueno, he llegado a ciertas conclusiones y en este video lo que quiero como dar ciertas, como unas cuantas recomendaciones, observaciones que he tenido y que tal vez puedan ayudar pues a comprender este fenómeno y a buscar quizás cómo mejorarlo. Dejando de lado un poco de que, bueno, muchos encargados de familia, padres y madres, le dejan al 100% la responsabilidad de la educación a la fe de los niños y los jóvenes a los catequistas, cuando esto no debería ser así, pero bueno, pasa. Al ser los y las catequistas las principales, o bueno, ustedes catequistas, porque me estoy dirigiendo a ustedes como principales figuras de educación en la fe, creo que a veces hay detallitos que pues interfieren en la educación, en la fe de los niños, en los jóvenes, e incluso interfieren o motivan quizás a que estas personas se alejen. Y no digo que es el 100% de su responsabilidad, también están los padres y madres de familia, pero bueno, en este video lo que quiero es dirigirme a ustedes. Y bueno, el primer punto al cual quiero tocar es de que yo le llamo las y los catequistas deberían de ser personas infiltradas. Todas las personas, quizás alguna vez en la vida hemos visto películas de policías donde la trama es que existe un infiltrado en cárteles, la mafia, organizaciones criminales, y la idea de este infiltrado es pues darle información a la policía para poder como desarticular todas estas bandas y así. En la vida real, creo que esto se puede aplicar, por ejemplo, a ustedes catequistas. Pueden jugar un papel de infiltrados. Por ejemplo, yo estoy jugando un papel de infiltrado en la población joven de universitarios. Por ejemplo, cada vez veo que más personas universitarias se autodenominan que son, se dicen que son ateos agnósticos, son personas que critican demasiado la Iglesia Católica, que odian la Iglesia, dicen. Y bueno, yo como infiltrado, persona cristiana católica joven, juego este papel de infiltrado en ver qué es lo que está pasando, conocer personas, preguntarles qué es lo que está pasando. Y creo que ustedes como catequistas y figuras principales de la educación en la fe pueden hacer esto, por ejemplo, con niños, niñas y jóvenes, adolescentes. Por ejemplo, el analizar, el observar cuáles son las nuevas dinámicas, por ejemplo, las nuevas modas, los nuevos ideales, creencias. O sea, el analizar y observar muy detalladamente cómo es que funcionan los niños ahora, qué es lo que ven, qué es lo que piensan. Y de esta manera ustedes se pueden dar como cuenta de qué es lo que está pasando, por qué hay menos niños en la iglesia, por qué no quieren rezar, por qué no quieren asistir a misa y todo esto, ¿verdad? Por qué no quieren formar parte de grupos, incluso formar parte en general de la iglesia. Entonces, este es el primer punto. Creo que deberían de hacer esto, pues a jugar un papel de infiltrados y ver cómo, así como es infiltrado de las películas, ve cómo funciona, cuándo son los cargamentos, cuándo son las entregas, pues ustedes ver cómo funciona el ambiente, las creencias, lo que ven, ideales de los niños. Por ejemplo, las nuevas modas. Es muy importante no quedarse en el pasado de que cuando yo crecí así eran las modas o así eran las creencias. Bueno, año a año se actualiza, año a año salen nuevas ideales, nuevas modas que a veces pues sí, es difícil de comprender, pero por eso es muy importante jugar ese papel de infiltrado y también ser una persona pues de mente abierta y estar como accesibles a entender esas nuevas cosas, ¿verdad? El segundo punto que quiero tocar es de que todos hemos sido niños, todos fuimos adolescentes, y como adultos creo que, por ejemplo, en la enseñanza a los niños y adolescentes deberíamos de buscar como si fuera como antes en los hospitales, que uno iba a una cita y le traían un folleto así que era como el expediente de uno grandísimo. Bueno, dependiendo si usted asistía mucho. Todos tenemos eso, o sea, un archivo así, un expediente así, pues mental. O sea, en nuestra mente recordamos muchas cosas de cuando éramos niños y cuando éramos adolescentes. Creo que a veces deberíamos de buscar, por ejemplo, en ese archivo, momentos, situaciones, por ejemplo, de cuando uno fue catequizando, cómo le hubiera gustado a uno que este catequista le enseñara a uno
pues temas de la iglesia, temas de Dios, enseñanzas, educación en la fe. Y a partir de ahí decir, bueno, a mí me hubiera gustado hacer esto y comenzar a aplicarlo. Porque es muy difícil y es muy fácil a veces para uno como persona adulta que tal vez tiene cierta madurez en la fe, pues comprender muchas cosas. Y aún así que hay un montón de cosas que no comprendemos el misterio de Dios, de la iglesia. Y si para uno como persona adulta que muchas veces tiene más experiencia es difícil comprender muchas cosas, pues imagínense lo difícil que puede ser para este niño, para esta persona adolescente que no tiene tanta madurez en la fe. Entonces, decirles eso, busquen enseñar, todos tenemos acceso a internet, o la mayoría de personas, y en internet se encuentra de todo, o sea, tanto para buen uso como para el mal uso. Y por ejemplo, no sé, buscar métodos para enseñar a los niños o a los adolescentes, entender cómo aprenden los niños y cómo aprenden los adolescentes. Investigar sobre esos temas puede ayudar de que su manera de enseñanza mejore. Usted comienza a aplicar estrategias y comienza a aplicar como técnicas para facilitar esta comprensión de los niños. Con esto voy a otro punto y es de, por ejemplo, utilizar analogías. Al menos en mi caso personal, yo aprendo utilizando y explico muchas cosas utilizando analogías. Creo que fue una de las primeras que hice, esta analogía de las películas de policías e infiltrados con aplicarlo en la vida real. Ustedes pueden, por ejemplo, comenzar a aplicar, por ejemplo, una técnica es esto, utilizar analogías de cómo podemos aplicar cierta enseñanza de la iglesia, pues algo que dice en la Biblia, cómo lo podemos aplicar, cómo lo podemos traer esto a la vida real, para que los niños entiendan. O sea, ustedes les explican, bueno, algo cotidiano, por ejemplo. A ustedes, de acuerdo a lo que van a enseñar ese día de catequesis, ustedes se plantean, bueno, ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo podría aplicar esto a la vida real? Y así los niños pueden ir comprendiendo, incluso se puede como percibir aún más pues este misterio de decir, bueno, Dios está en todas las cosas. Bueno, pero a veces uno entiende, pero Dios está en todas las cosas que, o sea, todo el mundo es Dios. Bueno, no, Dios está presente, es omnipresente, por ejemplo, lo podemos percibir en el cielo. O sea, Él creó el cielo, creó los animales, nos creó a nosotros, creó la naturaleza. Explicar esas analogías de acuerdo a la vida real. Otro punto que quiero tocar es que, bueno, por ejemplo, las grandes marcas y empresas, llámese Coca-Cola y, bueno, todas estas franquicias, cuando llegan a un país, estudian la población, estudian el mercado. Hay gente que, por ejemplo, también cuando va a abrir o quiere incursionar en algún mercado, por ejemplo, quiere poner un local de pizzas o algo así, de hamburguesas y demás, muchas veces hacen un estudio del mercado, de la población, ven si es factible abrir ese local en cierto lugar o si es mejor en un lugar estratégico. ¿Se entiende? Por ejemplo, los lugares estratégicos es los centros. O sea, usted no va a abrir un local en un lugar súper alejado donde las personas nunca transitan por ahí. Usted busca donde la gente transite. Entonces, digamos que hace un estudio de mercado. Creo que uno también, como catequista, debería hacer un estudio de la población, un estudio del mercado que va muy ligado a lo de ser infiltrados, a estudiar el mercado, analizar, por ejemplo, si tienen hijos, si tienen nietos, si tienen sobrinos, preguntarles, o sea, que le expliquen cómo está funcionando los jóvenes, los niños, qué ven, o sea, se entiende igual. Entonces, hacer ese estudio es muy importante, porque como les decía, es muy fácil tratar de enseñar o tratar de entender desde, o sea, uno como estancado en el cuando yo crecí. Y como les decía, pues en la actualidad las cosas son muy diferentes. Entonces uno no puede estudiar el mercado pretendiendo que sea igual que antes. O sea, tiene que estudiarlo de acuerdo a lo que surge ahora. Y bueno, el último punto es pedir retroalimentación. Todos nos equivocamos. La esencia del ser humano es ser imperfecto, es equivocarse. Y muchas veces pues las técnicas y los métodos que uno utiliza a veces no son los más correctos. Y a veces pues pedir retroalimentación, o sea, por ejemplo, ser autocrítico, pedir ciertas observaciones es muy importante y eso le permite mejorar a uno. Entonces, bueno, yo les diría una manera, por ejemplo, de pedir retroalimentación es pedirle esto a los niños y a los jóvenes. Decir, bueno, cuando va a terminar la catequesis, si son 1 o 2 horas, minutos antes de que ya se finalice, decirle como, bueno, antes de que se vayan, quiero decirles de que me gustaría que me digan qué les pareció la clase, aprendieron o no aprendieron, cómo les gustaría que sigamos abordando los temas. Por ejemplo, no sé, decirle, bueno, si son los sábados la catequesis, el sábado siguiente vamos a ver tal tema. ¿Saben del tema? Sí, no, bueno, si no saben, explicar así rápidamente, o sea, no va a empezar toda la clase del siguiente, sino
en resumen decirles de qué trata y entonces de esta manera decirles de qué manera les gustaría a ustedes que abordemos el tema. Yo sé que hay como lineamientos y hay como una guía para los catequistas, digamos, de que tienen folleto, digamos, de catequesis, tienen que ver estos temas y así, pero creo que a veces uno puede tener cierta libertad o tomarse cierta libertad de decir, bueno, los temas son estos, pero yo lo voy a enseñar de esta manera que considero que se puede entender, que puede ser dinámico, que puede ser atractivo a los niños. Porque enseñar de una manera, por ejemplo, en la que aprenden los señores o personas adultas, enseñárselo a los niños, creo que no es la mejor manera. Y al final, pues, si les digo y les soy sincero, si a mí me preguntan qué aprendí yo, pues sí, ya salí bastante tiempo, hace años de la catequesis, pues se supone que para eso es, para que a uno le quede esa enseñanza para toda la vida. O sea, esos 8 años de catequesis es para toda la vida. Y si me preguntan, o sea, no recuerdo nada, porque recuerdo que los catequistas lo que hacían y su misión principal era, si decían 10 páginas en ese folleto, tenían que correr porque ocupamos ver esas 10 páginas. Entonces al final la importancia es ver esas 10 páginas y no qué le quedó a este niño, qué le quedó a este catequizando. O sea, creo que es importante como evaluar eso, o sea, pedir esa retroalimentación, pedir esas observaciones y muy importante también si se piden, tomarlas en cuenta, porque es muy fácil pedirlas, pero y no hacer nada luego. Entonces cuando estén planeando la clase traten de, por ejemplo, en ese momento pensar como niños. Otra analogía, se dice que cuando uno pues muere, ¿verdad? El cuerpo terrenal, la carne queda aquí y el alma sube. Yo les diría que hay una frase que dice no hay que dejar morir el niño interno, siempre hay que mantenerlo. Y yo les diría eso, veámoslo así, el cuerpo terrenal, ese adulto que enseña, va a ser la persona física, pero el que enseña que se hace niño. Entonces veámoslo así, el cuerpo terrenal es el que está presente enfrente de los niños o adolescentes, pero el que va a enseñar es como si se le saliera el alma y esa alma va a ser el niño. Entonces, si usted enseña con esa alma de niño, usted va a entender, va a comprender a esos niños y entonces cuando ustedes estén planeando la clase, la catequesis, o sea, traten de como cambiar el chip y desactivar el chip adulto y activar el chip niño para decir, bueno, de esta manera yo creo que un niño puede aprender, hubiera sido llamativo, porque para todas las enseñanzas o para todas las edades hay cierto tipo de enseñanzas. No podemos, como les decía, enseñar desde una visión de adulto, comprensión de adulto, a niños que están apenas aprendiendo cómo es esto. Entonces, bueno, creo que ese sería el mensaje por este video. Espero les sirva de algo, se lo tomen a bien. Y creo que sería todo y nos vemos en un próximo video.